Hola, bienvenidos a la ponencia sobre propiedad intelectual en entornos virtuales de enseñanza. Mi nombre es Susana Checa, soy doctora en Derecho, específicamente en el área de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. He desarrollado mi carrera profesional durante 20 años en la internacionalización de empresas y específicamente representando asociaciones de autores y editores en la Unión Europea para proyectos internacionales y a día de hoy, profesora en distintas universidades y específicamente en EAE. Bueno, no cabe duda, o es el planteamiento del que partimos en esta ponencia, de que el uso de las plataformas virtuales en educación es una realidad. Además, no solamente para desarrollar acciones específicas de formación, sino que un posgrado, un doctorado o incluso un grado se puede desarrollar a través de plataformas virtuales. Pero además, no solamente durante el periodo específico de formación durante el cual se utilizan, sino que a día de hoy todos los profesionales necesitamos seguir formándonos durante nuestra vida activa profesional. Por lo tanto, es esencial el contar con estos sistemas para facilitar esa formación a lo largo de toda la vida de una persona. Si partimos de la descripción del sistema universitario español a día de hoy, contamos con 50 universidades públicas y 34 privadas. Dentro de las públicas, una no presencial y en cuanto a las privadas, 6 no presenciales. Por lo tanto, es obvio que vamos a necesitar utilizar estos entornos virtuales de enseñanza. Pero es que además las universidades presenciales también desarrollan formatos de modalidad a distancia y utilizan estos sistemas de formación o los repositorios que se han desarrollado como herramientas que van mucho más allá de un mero repositorio de información en sus modalidades presenciales. Por lo tanto, al igual que ocurre en la enseñanza presencial, donde cada institución tiene sus propias instalaciones, lo mismo supondrá con la enseñanza a distancia, en la que las universidades disponen de plataformas que o bien han sido desarrolladas por la propia institución o, como es más habitual, se personalizan partiendo de modelos existentes. Moodle, Canvas, Blackboard, probablemente todos estéis absolutamente familiarizados con ellas. Técnicamente las denominamos CMS, Content Management System, LMS, Learning Management System o VLE, Virtual Learning Environment. En cualquier caso, ¿cómo se nutren estas plataformas? Pues junto con la descripción del sistema universitario español, debemos tener en cuenta cuál es la situación de la edición de obras en España, porque los datos de uso de materiales de las universidades son privados, de uso interno y no lo podemos conocer. Por lo tanto, hacemos una aproximación partiendo de la edición de obras en España y debemos tener en cuenta que de los libros digitales publicados, 18.900, los principales subsectores que se pueden utilizar, que consideramos que se utilizarían en universidades de enseñanza de grado y posgrado, serán los de ciencias sociales y humanidades, así como libros técnicos y científicos. Es decir, únicamente contamos con algo más de 11.000 obras digitales para su uso en plataformas digitales. Por lo tanto, a la hora de analizar cuál es la relación jurídica aplicable a la utilización de obras en entornos virtuales de enseñanza, es obvio que no solo podemos tener en cuenta estas obras nacidas digitales para su utilización en estos entornos, sino que también necesitaremos saber cuál es el uso de las obras en papel que las instituciones deberán digitalizar total o parcialmente para ponerlas a disposición de la comunidad docente y al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Debemos partir de los principios básicos de la legislación de propiedad intelectual, que nos dice que la interpretación de las excepciones siempre debe realizarse de forma restrictiva, es decir,
el principio fundamental es que el derecho de autor es exclusivo de su titular y él tiene la capacidad de decidir cómo y por qué remuneración, en su caso, o si es de manera gratuita, se debe utilizar su obra. Es decir, distinguimos entre lo que se denomina el corpus mechanicum y el corpus mysticum. Debemos distinguir entre el formato, el soporte de la obra y los derechos de propiedad intelectual, que son los que protegen esa creación que está plasmada en un soporte físico, como puede ser el papel, en un soporte electrónico, como puede ser un DVD, un CD, o directamente en un soporte digital. ¿Y cuál es el problema por el que es más compleja la comprensión de los derechos de propiedad intelectual? Pues que lo que física o tecnológicamente podemos hacer no siempre es igual a aquello que la ley de propiedad intelectual nos autoriza. Yo físicamente puedo coger un libro, escanearlo íntegramente y compartirlo a través de esta plataforma. Lo mismo me ocurre con un DVD, con un CD, incluso con las obras nacidas de forma digital. Pero que yo física y tecnológicamente pueda llevarlo a cabo porque me lo permite ese corpus mechanicum, ese soporte, no significa que la ley de propiedad intelectual, ese corpus mysticum, me lo esté amparando, esa explotación de derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, vamos a dividir esta ponencia partiendo de los usos necesarios y los permisos jurídicamente relevantes, teniendo en cuenta como punto de partida el formato en el que se encuentra la obra, de tal forma que vamos a traducir qué significa usar una obra en papel por el derecho que estamos explotando y que, como hemos dicho al principio, corresponde a su titular desde un punto de vista jurídico. Partimos, en primer lugar, del supuesto de que la institución educativa disponga de una obra en papel que quiere utilizar para que los profesores y alumnos accedan a ella a través de la plataforma virtual. Este primer uso que debemos traducir es el de la digitalización total o parcial de la obra. Y el artículo 18 de la Ley de Propiedad Intelectual nos dice que este uso es una reproducción de la obra. ¿Por qué? Porque escanear la obra, fijar directa o indirectamente, de forma provisional o permanente por cualquier medio y en cualquier forma, todo o parte de la obra, de tal forma que se permita su comunicación y la obtención de copias, es un derecho, el ejercicio de un derecho de reproducción. Y como veíamos, si es un ejercicio de un derecho de propiedad intelectual, corresponde al titular autorizar o prohibir su uso y, en el caso de autorizarlo, determinar en qué condiciones. Por lo tanto, para escanear una obra o para posteriormente obtener copias, impresiones, el derecho que estamos ejercitando es el derecho de reproducción. ¿Qué ocurre si adicionalmente queremos obtener de esas obras en soporte papel unas copias, estamos fotocopiando? Pues también necesitaremos autorización para ejercitar, en este caso, el derecho de distribución. La distribución significa la puesta a disposición del público del original o de copias, es decir, entregar una fotocopia está incluido dentro de esa esfera de protección del titular de derechos en un soporte tangible mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma. Es decir, si yo tengo un libro y lo fotocopio, aunque sea parcialmente, estoy ejercitando ese derecho de distribución y, por lo tanto, lo deberé hacer de acuerdo con las condiciones establecidas por el titular o, en su caso, amparándome en una excepción, si existe, de la Ley de Propiedad Intelectual. A diferencia del caso de obtención de copias o de fotocopias, en el supuesto de plataformas virtuales, una vez que hemos escaneado la obra y queremos compartirla a través de esa plataforma, el derecho que estaremos ejercitando es el de comunicación pública, en concreto en su modalidad de puesta a disposición, que el artículo 20, en este caso en su apartado I, lo define como el acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso sin previa distribución, es decir, no hace falta que haya copia física, por procedimientos alámbricos o inalámbricos,
de tal forma que pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija. Es el típico uso de cuando yo subo una obra a Internet y una persona en el momento que quiera accede a ella, en el momento que quiera y desde el lugar que ella quiera. Por último, tenemos que analizar qué derechos de propiedad intelectual entran en juego cuando la institución lo que ha adquirido son obras en formato electrónico, ya se trata de vídeos, de libros, de imágenes, de audios. En este caso, cuando la institución adquiere o compra ese tipo de obras, lo que está adquiriendo desde el punto de vista de los derechos de propiedad intelectual es una licencia de uso que fija las condiciones de utilización y que puede ser igual o no para las obras que forman parte de dicha colección, y además debemos tener en cuenta que cada editorial fija sus propias condiciones. Por lo tanto, aun en el caso de que para una misma colección las condiciones sean las mismas, si adquirimos estos soportes, estas obras de diferentes editoriales, es seguro que tendremos diferentes condiciones de utilización de las obras. Además, también es habitual que en estas plataformas queramos compartir información online, ¿vale? Como veíamos al principio, que yo técnicamente me pueda bajar una obra porque no veo que esté especificadas ninguna condiciones o simplemente porque técnicamente es fácil de hacer, debemos atenernos o a lo que establezca la propia leyenda o, lo que es más habitual, a que no haya ninguna información, especialmente cuando la obra es gratuita, y nuevamente deberemos acudir al titular y pedir permiso para su utilización. ¿Qué ocurre ante esta dificultad, o sea, esta complejidad de gestión de permisos? Bueno, pues la propia Ley de Propiedad Intelectual incluye una solución a través de las entidades de gestión colectiva. Las entidades de gestión colectiva, en el caso de las instituciones educativas, es CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos, la que intermedia entre titulares de derechos e institución, lo que nos permite es simplificar esa gestión, que sería inasumible si tenemos en cuenta la cantidad de recursos, de usuarios y de distintas utilizaciones que se dan, para unificar a través de una licencia con unas condiciones y una remuneración predeterminada el uso en todas estas distintas traducciones jurídicas que hemos visto que necesitamos para utilizar las obras. Todo ello en el bien entendido de los casos que no estemos ante una excepción amparada por la Ley de Propiedad Intelectual para una institución educativa. ¿Y cuáles son estas excepciones? Bueno, pues en primer lugar, el artículo 32.3 de la Ley de Propiedad Intelectual autoriza al profesorado de la educación reglada a utilizar pequeños fragmentos de obras y obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo. ¿Cuándo? Siempre que se den dos condiciones adicionales: que esos actos únicamente se hagan para ilustrar la enseñanza, tanto presencial como a distancia, o la investigación, y siempre que se trate de obras ya divulgadas. ¿Cuál es el problema que tenemos a continuación? Porque en principio con esta excepción cubriríamos muchos de nuestros usos. Que estas obras no tengan la condición de libro de texto o de manual universitario o publicación asimilada. Aquí contamos con dos problemas. Por un lado, que probablemente vayamos a necesitar utilizar manuales universitarios, libros de textos en el ámbito de colegios o publicaciones asimiladas, y por tanto no podremos beneficiarnos de esa excepción. Además, tenemos un problema interpretativo adicional. Por un lado, no tenemos definición de qué es una obra asimilada, de qué es un manual universitario, pero por otra parte tenemos que tener en cuenta dudas importantes de interpretación que se ponen de manifiesto en este caso. ¿Qué ocurre con un poema incluido en un libro o en una antología? ¿El poema en sí mismo es una obra o es un pequeño fragmento que podemos utilizar? No podemos olvidarnos de la interpretación restrictiva
de los límites de la que hemos hablado al principio y que siempre deben ser, ante la duda, en favor del autor, de acuerdo con el artículo 40 bis de la Ley de Propiedad Intelectual. Por lo tanto, nuestra tesis en esta ponencia relativa a la utilización de obras en el ámbito universitario es que la ley establece la gestión colectiva como una herramienta no obligatoria, pero a la que se puede recurrir como opción voluntaria y que nos facilita la utilización de cualquier obra por los acuerdos de gestión recíproca que tienen con otras entidades de gestión de países extranjeros y por sus propias cláusulas de salvaguarda, además a cambio de una remuneración cierta y en unas condiciones predeterminadas que conocemos porque están establecidas por la propia autorización. Debemos tener además en cuenta la dificultad adicional que supone la creación de obras por los alumnos por la propia metodología que hemos implementado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que, aunque viene recogida en el Estatuto del Estudiante Universitario, no hace más que plasmar un principio que ya establece la propia Ley de Propiedad Intelectual, que es que la utilización de cualquier finalidad distinta a la estrictamente académica requerirá autorización expresa de autor o autores. Por lo tanto, el uso de trabajo protegidos por derecho de propiedad intelectual en la universidad cuenta con muchas limitaciones en nuestra universidad. Es imprescindible para el uso de las obras en plataformas virtuales partir de una licencia que permita o de unas autorizaciones que, igual que la tecnología es global, que los usos son globales, nos permitan ese uso a pesar de una normativa local. Y ante la diversidad de titulares de derechos, la difícil identificación de las condiciones de uso y la falta de homogeneidad en el caso de que las tengamos, el papel de las entidades de gestión colectiva para el otorgamiento de estas licencias se vuelve esencial. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para cualquier duda a través de los instrumentos que nos facilitan Nodos. Gracias.